medidas de ρ.ρ(b)(a). Pero en física a nosotros no solamente nos interesa calcular el flujo, porque podríamos quedarnos con el flujo, pero en particular para este curso lo que nos interesa además es calcular una cosa así como la densidad de flujo, es decir, el flujo por unidad de volumen. ¿Sí lo ven? Es el flujo por una densidad de flujo, ¿no? O sea, casi que es que en este diagrama mirar los streamlines, qué tanto están, si están muy separados o están muy juntos. Eso es por unidad de volumen, por eso lo hacemos así. Listo, entonces nos interesa es mirar cómo es la variación del flujo, la densidad de flujo, o sea, como el número de líneas por unidad de volumen. Nos interesa calcular densidad de flujo. Es decir, el flujo por unidad de volumen. Entonces, calcular el flujo por unidad de volumen es simplemente tomar esta expresión, el flujo, pues dividirlo entre delta V. Flujo por unidad de volumen. No estoy aquí diciendo cosas así muy raras. Entonces hacemos pues, flujo por unidad de volumen, y es lo que necesitamos. Uno hace pues, flujo por unidad de volumen. Y el flujo por unidad de volumen, pues entonces, aplicado en esa expresión que está allá, sería a la final, ¿no? Es la integral de A ρ.b(a). Entonces queda así como 1 sobre delta V por la integral numeraria de ρ(b)(a). No he hecho nada, solo dividí por el volumen para sacar la densidad. Bueno, ustedes se preguntarán también, ¿y qué necesidad hay, no? ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué nos ponemos a dividir esto por el volumen? Es por una razón bien importante. Entonces, pues vamos a ver. Tenemos el flujo por unidad de volumen y entonces, ¿cómo sería? Pensemos en un aspersor, o sea, una manguera, ¿no? De estas que casi te salen, cuando no sé, cuando lavan en auto, a veces la ponen así para que salgan muchos chorritos, ¿no? Así. Entonces tenemos un aspersor de agua, una fuente de campo. Esa fuente de campo la voy a dibujar acá como una... Me sale mejor de este lado. Quise tenerlo más grande. El aspersor lo voy a dibujar aquí como una X, ¿no? Entonces esto saca muchas líneas de campo de velocidades. Y vamos a poner por aquí, en alguna zona, una superficie hipotética. Una cosa que nos sacamos del bolsillo es para poder medir el flujo, que era la superficie gaussiana. No le llamen todavía gaussiana, es una superficie hipotética, y la superficie hipotética va a ser un baloncito. Pues un baloncito por aquí. Un baloncito. De un radio algo, no importa un valor. Y lo que vamos a hacer es pues, calcular el flujo, las líneas de flujo que salen de aquí, de las personas, así sale el agua, ¿no? Y tenemos estos permeables, es imaginario, ¿no? Producto del invento de la imaginación. Entonces, las líneas de flujo deben cruzar a través de esto. ¿Sí? La atraviesan así como si fuera un proyectil, ¿no? Así. Lo rompo por aquí, lo rompo por aquí. ¿Listo? Y vamos a analizar, vamos a poner esta fuente de campo hidrodinámico en el contexto de la electrostática sería, por ejemplo, una carga puntual que está generando líneas de campo eléctrico que salen de forma radial. ¿Sí? Entonces, pues veamos a ver cómo sería eso. Si las líneas de campo van así, pensando ya en el baloncito, pues con el que vamos a medir el flujo,
pues podemos hacer lo siguiente. Vamos aquí, esta es una línea de campo que viene, ahora no me sirve. Y esta no me va a ayudar para acá. Va a venir una línea de campo así. Esta tampoco sirve. Esta sí me sirve. Hay una línea de campo. Y por aquí viene otra línea de campo. Hay más, obviamente, pero estas son, he dibujado dos que atraviesan a la superficie. Y vamos a analizar, pues, esta integral es como el cálculo de la otra vez de las cajas. Si recuerdan que pusimos una caja, que pusimos la línea de campo eléctrico, por aquí tiene una topología ahí un poco más rara, una esfera y es una línea y entonces, a ver, veamos. Entonces, el flujo se define así. Queremos ver el flujo por unidad de volumen. Ahorita explotamos esto de dividir entre delta V y ahorita solo veamos así. El campo va en esta dirección, o sea que los campos de velocidades son tangentes a la trayectoria. Entonces, por ejemplo, en este punto, la velocidad del campo es esta, ¿no? La velocidad del campo. Sale. Esto es una esfera, ¿no? Entonces está en el volumen. ¿En qué dirección va el vector normal al área en este punto? Porque en el cálculo del flujo necesitamos un dA, ¿no? ¿En qué dirección va? ¿Cómo? Radial. ¿Quién habla? Ok. Radial a la. ¿Radial y hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Sí, recuerden que por convención, cuando tenemos una superficie cerrada, el vector normal del área apunta hacia afuera. Entonces, es radial a esto, o sea, es tangente a la superficie, para que quede casi como más común. Entonces, el vector normal al área, este sería así. Y ese sería el elemento de área de A, ¿no? ¿Todos bien ahí? ¿Sí ven ese diagrama? El B y el D. Por acá. Y uno tiene que efectuar el producto punto entre el vector, densidades constantes, no hay tanta broma, entre el vector de velocidades y el elemento de área. Este producto, recuerden que el producto punto entre los vectores es la magnitud del primero por la magnitud del segundo ¿por qué? Coseno del ángulo, el ángulo que hay entre los dos vectores, ¿no? Ese ángulo aquí es este ángulo. ¿Ok? Entonces, el ángulo θ, lo vamos a poner así, θ. Listo, entonces cuando uno hace ese producto punto, vamos a ver cómo es el flujo aquí, es solamente en esa región, en ese elemento diferencial de área. Entonces, para que sea así. Entonces, el flujo aquí sería igual. Como este es el flujo de infinitesimal, o sea, solamente estamos considerando este pedacito, está dentro del integral, sería el producto B punto de A, pues, sería ρ por la velocidad, la magnitud de la velocidad es B, la magnitud de dA es dA, y el ángulo es coseno de θ. Por el coseno de θ, porque el ángulo es θ. ¿Sí? Estoy solamente en esto. No le estoy poniendo la integral porque estamos solamente en un elemento diferencial de volumen. La integral es cuando es sobre toda la esfera. Estamos viendo qué pasa en ese punto. Ok. Listo. No sé si notan, ¿no? Aquí puedo hacer una jugada trigonométrica interesante para que los cálculos salgan bien bonitos. Y es que este ángulo θ, voy a dibujar un vector que es, digamos, una línea recta que es ortogonal al vector de velocidades. Vamos a ponerla aquí. Y a este ángulo que queda, este es el vector de A, y a este ángulo que queda aquí lo vamos a llamar alfa. Entonces, θ
Como esta línea es ortogonal al vector de velocidades, obviamente entre la línea punteada y el vector de velocidades pues hay 90 grados, ¿no? Podemos ver de que el ángulo θ es 90 grados más alfa. Eso es para redefinirlo en términos de alfa únicamente. Entonces aquí vemos de que el flujo es igual a ρ v de A por el coseno de 90 y medios más alfa. ¿Y cuánto da coseno de pi medios más alfa? Voy a escribirlo aquí ya mejor. ¿Cuánto es? ¿Cómo es la identidad esta de coseno de pi medios más alfa? Es coseno de la suma de dos ángulos, ¿es? Coseno del primero, ¿sí? No es multiplicado por seno del segundo. No, es por el coseno del segundo. ¿Y luego va por más o menos? Más. No, menos. Sí, no importa, para que no se te olvide. No, menos, mira, tangente del primero, seno. Seno del primero, seno del segundo. ¿Sí? El coseno del pi medios es 0, seno del pi medios es 1, o sea que esto da menos seno de alfa. Entonces aquí nos da que el flujo en este caso es menos ρ de A por el seno de alfa. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Isabel? ¿Por acá todo? ¿Ole? ¿Vale? Listo. Eso en ese punto, ¿no? Hay que ponerlo para todos los puntos de la esfera. Entonces tenemos que hacer una suma infinitesimal. Dime. No, pues aquí está coseno de pi medios más alfa, que es lo mismo que menos seno de alfa. Y pi medios más alfa es lo mismo que θ. Okay, ya. Es todo para que no quede en términos de θ, sino en términos de alfa. ¿Sí? Bueno, eso en este puntito. ¿Sale? Vámonos para el otro punto que está acá, el otro extremo. A ver, ¿cómo va a ser allí? El campo de velocidades pues va en la misma dirección, ¿no? Entonces esta velocidad v sigue siendo la misma v. Sí, va en la misma dirección. Posible que la magnitud de v cambie, pero ahorita con esto, con el límite, ahí con el dv lo vamos a cuadrar. ¿Sí? Pero esa es la velocidad. Bueno, yo les puedo decir de una vez, o sea, si esta esfera es absurdamente pequeña, la diferencia en magnitud de la velocidad aquí y acá pues es la misma, porque casi que los dos puntos están juntos. Por eso le estoy poniendo aquí simplemente el. Y hacemos el mismo ejercicio. ¿Para dónde va el vector normal al área en este punto? ¿Para dónde va? Así con las manos, Juan Miguel. Ajá. Esa es ortogonal a la superficie, o también de la curva. ¿Qué es superficie más que curva? Entonces esta sería, el vector normal al área es así. ¿Sí? ¿Sí? Y este es, entonces nuevamente, ¿verdad? Hay que calcular el flujo aquí, y el flujo allí es d por dA por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Voy a borrar esa parte. D por dA por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. El coseno del ángulo que forman los dos vectores es θ. ¿Sí? Entonces, el ángulo es θ, y entonces en este puntito, el flujo sería, pues, ρ de A por V por dA por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Pero otra vez, ¿qué podemos hacer para redefinir esto en términos de alfa? El mismo, lo mismo. Si la velocidad va así, trazamos una línea ortogonal perpendicular a B, a este ángulo que está aquí lo llamamos alfa. ¿Sí?
Y entonces podemos ver que teta es pi medios menos alfa. En este caso sería pi es igual a rho de A por el coseno de pi menos alfa. Eso es lo mismo que teta. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? Sí. Bueno, cualquier cosa me queda. Yo no entendía ese por qué salió con pi medio, no, pi medio no va con pi. Pi medios menos alfa. ¿Y cuánto es pi medios menos alfa? Paulina. ¿No sería un diferencial de flujo? No te entiendo. ¿No sería un diferencial de flujo? Un diferencial de flujo, sí, tienes toda la razón. Sí, porque como no estamos integrando, entonces sería un defin. Tienes toda la razón. Defin, que cuando este pase al otro lado, ahí se va a convertir en integral. Sí, gracias. Aquí sería un diferencial de flujo. Lo que quería ver ahí era como el flujo en ese puntito. ¿Sí? No es un defin. Gracias. ¿Cuánto da coseno de pi medios menos alfa? Si aquí tuviera signo menos, entonces aquí quedaría con signo más. ¿Cuánto da? Sí, ¿verdad? Claro, porque aquí va a quedar entonces con signo más. Entonces esto queda que el de phi en ese puntito sería rho por b por ba por el seno de alfa. Para que no se necesita. Para que es cuando hay varias cosas. Seno de alfa. Ya ven para dónde va eso, ¿no? O sea, en bueno, ahí. Lo mismo va a pasar en los puntos de aquí y de acá. Es volver a repetir el mismo cálculo, solo les voy a anotar el resultado. Entonces, en este punto, vuelve y se saca la normal al vector, se plantean los ángulos y guacho. En este caso, vamos a hacer lo mismo, pero más que esta línea, lo que me interesa es una línea que pase justamente por el centro, para que lo vean. Por ejemplo, la que viene del centro, la que viene por el centro llega aquí, sale por acá. La del centro es muy fácil de ver, porque la del centro, el vector de velocidades, otra vez. No miren los ojos. El vector de velocidades va para aquí el vector de velocidades va para aquí, bueno, así, así. Y el vector normal al área, otra vez apunta hacia afuera, entonces aquí va así, y aquí pues va así, ¿no? Juntos, pues. Y si uno mira el flujo aquí, entonces este es otra vez el de A, este que está aquí es el de A, estos son velocidades, el vector de velocidades, y el flujo en este puntito es justamente el que pasa por el centro es muy fácil, porque el producto de B por dA, el coseno del ángulo que forman es pi. Entonces aquí da que el de pi es igual a menos d de A, ¿no? Porque es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo. El coseno de pi es menos 1. Y en cambio aquí el flujo es b de A. En fin, y uno puede seguir allí, si quieren, me lo sé para otros puntos, o sea, si quieren podemos seguir para todos, pero lo que nos interesa no son los flujos locales, sino el flujo neto a través de la superficie. Si ven que por la simetría del problema y por todo esto, cuando haga la suma de todos los flujos, ¿cuánto va a dar? 0. Aquí está positivo y aquí está negativo, este se cancela con este, y este se cancela con este, el que esté aquí se va a cancelar con el de acá, el de aquí con el de acá, entonces el flujo neto va a ser 0. Súper. El flujo neto va a ser 0. Bueno, pero el flujo neto en este caso da 0 porque el aspersor de agua está fuera de la superficie. Claro, porque el flujo que entra es igual al flujo que sale. Pero si la superficie, esta superficie que es la gaussiana, se mueve de forma tal
que encierre a la fuente de campo hidrodinámico, fuente de campo eléctrico en ese caso. Hagan ustedes más o menos cierren los ojos, imagínense. Si ponemos la fuente, esta es la fuente de campo hidrodinámico. Y si la superficie gaussiana la movemos, nosotros tenemos esa libertad. Pues esto es una cosa hipotética, la ponemos donde queramos, ¿no? Ahora lo quiero poner en chanchito, no pasa nada. Yo lo quiero poner ahí, que la encierre. Se la ponemos aquí, obviamente aquí ya el flujo de campo eléctrico, bueno, el flujo de campo no va a ser cero, ¿no? Porque las líneas de campo eléctrico, las líneas de campo van a apuntar, digamos, de forma radial, ¿no? Y el vector normal al área en cada punto, volviendo a hacer el ejercicio, el vector normal al área en este punto base. El vector normal al área es base. Aquí, base. Aquí, base. Aquí, base. Aquí, base. Y aquí, base. Y entonces, en este caso no hay vectores que estén en contrasentido. El signo menos sale cuando los vectores son así como se ve aquí, ¿no? Aquí y acá. Entonces, por eso sale el signo menos. En cambio, aquí sale el signo más. Como aquí todos los vectores son colineales y van en la misma dirección, el flujo neto en este caso va a ser diferente. ¿Esa? Va a dar pues, lo que ve el flujo. Depende de la fuente de campo hidrodinámico, si es muy tensa o muy poca. ¿Bueno? Pues bueno, ahí viene lo interesante. Así, ¡tamán! Entonces, fíjense la emoción, ¿no? Si hacemos el límite, si hacemos tenemos el flujo por unidad de volumen, tenemos la fuente de campo hidrodinámico dentro de la superficie, dentro de la superficie gaussiana, la encerramos, ¿sí? Es como un problema de cazar algo, ¿no? Nadie, lo tengo. Ya que la tiene, si hacemos el límite cuando el delta V tiende a 0, o sea, casi que eso es ubicar la carga, ubican la carga así, y entonces la acercamos y lo estrangulamos así. Sí, o sea, esencialmente eso de estrangularlo es estrangular la superficie gaussiana, es localizar a la carga. Si la superficie gaussiana llega a estar ligeramente fuera del centro de la carga o de la fuente hidrodinámica, digamos que el centro estuviera por aquí, si el centro de la superficie gaussiana está en otro punto, a ver, la voy a desplazar un poquito. Ahorita el centro está aquí, ¿sí? De la superficie gaussiana. Si está ligeramente cerrada, cuando hacemos el límite, cuando el T tiende a 0, aquí todavía la carga está dentro, y llega un momento en que la carga se sale. Cuando la carga se sale, entonces en ese momento el flujo se hace 0, y cuando llegamos aquí, pues entonces el flujo es 0. Es 0 pues porque no encerramos carga. Por eso ubicar la gaussiana justo en el centro de las cargas es tan importante para localizarlas. Ese es el objetivo. La superficie gaussiana en el centro de las cargas para que se localice. Entonces, cuando hacemos el límite, cuando delta V tiende a 0, vamos a enseñarles que. Entonces, haciendo el límite, cuando delta V tiende a 0, o sea, vamos al límite a eso, vamos a ver cómo nos da ahí la densidad de flujo. Densidad de flujo es el número de líneas por unidad de superficie. Entonces hacemos el límite cuando delta V tiende a 0 de phi sobre delta V. O sea, hacemos chiquitita, lo estrangulamos. Eso es igual al límite cuando delta V tiende a 0 de lo que es esto, ¿no? Que es 1 sobre delta V por la integral de rho V punto dA. Ya así con una sonrisa. Esta cantidad que está acá, esta cantidad que está acá. Creo que esto uno cuando lo ve con los matemáticos a veces se quedan en las matemáticas y cosas así y no le ponen, esos los libros, para que le hacemos la conexión con todo. A esta cantidad que está aquí se le conoce como la divergencia del campo. ¿Sí?
Esto es la divergencia del campo Rove y se denota de varias formas. Una forma es decir así, divergencia es la que más me gusta, pero todo de Rove, esa es una primera forma. Entonces es la divergencia del campo. Dependiendo del autor que uno lea, pues se usa así. En algunos libros, en especial algunos más viejitos y más conservadores, pero igual muy valiosos, en vez de usar este operador es más o menos moderno. Moderno es como del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX para acá. Más atrás no se usaba que yo a veces soy un poco así como que leo los antiguos, pues, y digo, bueno, por algo lo hacen. A veces no usan el operador Toto, sino que usan una cosa que es así, la divergencia de Rove, se quedan simplemente con div. El div es porque la misma cosa, le pone sombrero, gafas, ¿no? O sea, para que sea de otra forma. No, este operador, los autores más conservadores afirman lo siguiente, que el operador nabla en realidad solamente se debe usar para cuando uno está haciendo divergencia en coordenadas rectangulares. Pero en general, cuando es divergencia en cualquier sistema de coordenadas, entonces debes usar div. Pero si ustedes van a los artículos, van a los libros, así, o sea, los autores de premios Nobel, casi todo el mundo, te olvido esto, el div, nada, ¿no? Así, y lo ponen. A veces, no piensen que porque alguien se ganó un premio Nobel es mejor que usted. O sea, todos es su interpretación de las cosas o la facilidad con lo que lo hace. Entonces, mucho cuidado, ese operador, dependiendo de donde uno esté, es así. Entonces, ¿Eso fue lo que vimos en el laboratorio? No, todavía no, eso va a ser por la siguiente vez. Sí, no hagas spoilers todavía, ellos no lo han visto algunos. Es la divergencia, ¿no? Pues ya vamos a llegar a la primera ecuación de Maxwell-Forman. ¿Sí? Bien, claro, está ahí, ¿cierto? Divergencia de errores. Entonces, esa es la divergencia del campo hidrodinámico. Y ese operador nabla, a ver, para que quede así, esa es la definición formal, pero es formal lo que hacen los matemáticos. Nosotros nuevamente nos ayuda mucho, pero fíjense que el operador nabla, aquí hay un puntito, ese puntito es muy importante, o sea, no se lo coman, luego da malestar estomacal, da acidez. El punto es una operación de producto interno, de hecho es el producto interno entre algo y algo. Entonces, el operador nabla es un operador vectorial que está definido como la derivada respecto a x en la dirección de sub x más la derivada en coordenadas cartesianas, obviamente. Respecto a y en la dirección de sub y más la derivada respecto a z en la dirección de sub z. ¿Sí? Entonces, como el nabla es un vector, producto punto, con otro vector, ¿qué nos va a dar? Un escalar. Esto es una cantidad de escalar. Entonces, eso nota. ¿Sí? La divergencia. La divergencia de esto punto A, cualquier cosa, nos da un escalar. Es una cantidad de escalar. Entonces la divergencia es un operador muy bonito porque es algo que permite mapear como entre dos tipos de campos. Un campo vectorial se convierte en escalar. ¿Sí? Luego, hay otro operador, a ver si no le chicas. Hay otro operador que hace lo contrario, que convierte escalares en vectores. ¿Cuál es? No, sí, ¿cuál es? El gradiente, exactamente. No lo deben de confundir con el gradiente de phi. ¿Sí? Ese es el que vimos en el laboratorio. El gradiente de phi es una cantidad escalar que depende de x, y, z. Y otra vez, el operador totopo es esto, entonces calcula la derivada de esta cantidad escalar y le pone direcciones de x, el y, de z. Entonces no lo confundan. Si esto tiene un puntito, es divergencia. Si no tiene el punto, lo que va aquí debe ser un escalar y eso es el gradiente de la función.
Entonces, para que no se confunda. Bueno, punto. La otra es ponerle una cruz, que ya es rotacional, ¿no? Eso es otra cosa. Cuando estemos en campo magnético nos vamos a meter en una discusión similar, y llegamos a la rotación. Y vamos a ver qué es lo que roba. Bueno, listo, ¿cierto? Sí, la divergencia se entiende un poco, espero yo que no estarlos confundiendo aquí, ¿no? Pero la divergencia entonces del campo. Oye, tan rápido, eso me fue rápido. No hay cuartos. Bueno, pero volvamos a nuestro problema. Entonces, ya casi me falta poco ir lento. Me está mirando razón. Volvamos a nuestro problema. ¿Ya te va? ¿No? Volvamos a nuestro problema. Entonces nosotros teníamos, era la densidad del flujo, el límite cuando delta B tiende a cero, eso lo llamamos la divergencia. Y en nuestro caso el flujo es, el campo es ρ por B. Ok, campo es ρ por B. Y bueno, casi aquí tranquilo, eso es lo que nos gusta, pero... Y recuerden, tenemos esto, vamos a volver a escribir acá. Tenemos el límite cuando delta B tiende a cero del flujo por unidad de volumen. ¿Sí? Y eso es igual a el límite cuando delta B tiende a cero. Revisen sus notas de lo que acabamos de hacer, por favor. Phi sobre delta B era igual a dm de t, ¿no? Bueno, phi era dm de t. ¿Qué pregunta? Ah, no, que recuerdan que phi es la integral, exactamente. Es la integral de dm de t, eso es phi. ¿Sí? Como phi es la integral de dm de t, entonces el límite, esto lo dividimos entre delta b, entonces aquí le ponemos un delta b, y entonces aquí nos queda, que es igual al límite cuando delta b tiende a 0, de la integral, voy a meter el delta b dentro, es una escala, puede entrar y salir así, entra y sale con cualquier, ¿no? Como Pedro por su caso. Entonces, dm sobre de b de t, ¿sí? Y esto, pues es la divergencia del campo hidrodinámico, el campo de velocidades. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Solamente ya recuperé lo de la derivada de la masa. Son derivadas raras que por mal listo. Esta integral. ¿Cómo la hacemos con esta integral? Le dejamos así. ¡Ayuda! ¡Ayuda! O sea, ¿cómo sacamos esto? Voy a hacer aquí un juego ahí así, ojo macabro, a la abogada del diablo. Voy a, como el de t es el intervalo de tiempo, ¿cuánto tiempo tardamos en prender y apagar? Lo voy a sacar. ¿Sí? Lo voy a sacar, entonces va a ser, nos queda así. Igual a 1 sobre 1 sobre dt. Voy a poner aquí el límite, como para ser bien formal, ¿no? El d igual a 0, y hay que bajar la integral de dm sobre delta v, ¿no? Y esto es igual a la divergencia de ρ por d.
por P. Pero cuando delta B tiende a 0, este delta B pues tiende a LB. Para quitar el límite, entonces nos queda 1 sobre dt por la integral de dn de B. Y van a la divergencia de rho d. A mí me gusta ponerle, insisto, pues no sé yo, tantos saltos y brincos. Hay otros que le ponen aquí flecha al B y le quitan aquí a. La verdad que tengo varias notaciones, me gusta más con la flecha hacia el lado, que es como el volt, más una cosa que quiero resaltar. Listo. No sé si ven esto que está aquí, que es. Esto es una suma de masa sobre volumen. ¿Esto qué es? Una densidad. O sea, en realidad es una suma de densidades, ¿no? Y ese 1 sobre delta t que está ahí adelante, la integral de 1 sobre delta t, y quiero conectar con todos, porque bueno, casi todos, creo que todos han visto laboratorio conmigo. Cuando uno hace la integral de 1 sobre delta t de la integral de la función de t, eso es. Se lo escribo. Tengo la integral de una función por dt entre 1 sobre delta t. ¿Cuál? El promedio, es el promedio de una función. Lo que pasa es que el promedio es delta t, pero ahora lo hacíamos, era como 1 sobre t, ¿no? Que era el periodo de muestreo. El periodo de muestreo es delta t en este caso. Entonces, esto que está aquí es la función, el promedio de la función. Entonces, aquí lo que tenemos, esta cantidad, fíjense, maravillosa. Esto que está aquí es la densidad promedio. ¿Sí? Es la densidad promedio. Por lo tanto, la divergencia de rho v es igual a la densidad promedio. O a la densidad. Si el objeto tiene densidad constante, pues el promedio de las densidades es la densidad. Vamos a ponerlo simplemente así. 8. ¿Listo? Formalmente, en el contexto de la electrostática, esto no sale así, pero en el contexto de la electrostática hay, en el contexto de la electrostática, pues lo que fluye no es un campo de velocidades, sino que, a ver aquí, en el contexto de la electrostática, el campo que fluye es el campo eléctrico. O sea, rho v es E. Rho v, voy a poner aquí como una flecha, así equivale. El equivalente sí es como el par, ¿no? La velocidad de un lado, campo eléctrico en el otro. Es el campo eléctrico. Así que aquí nos sale un campo eléctrico, pero esto de cambiar, a veces yo ya me quedo un poco corto en la definición. Si hacemos el cambio directo, rho v, entonces esto queda que la divergencia de E es igual a rho. En realidad, eso hacer ese cambio, que la verdad no sé bien de dónde sale, pero queda con no queda igual, sino proporcional a una constante. Esta demostración que les acabo de hacer queda ahí con una constante de por medio. Esa constante es la permitividad eléctrica del vacío. Entonces, entonces, en la electrostática, rho v tiende a E, y obtenemos que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad y es proporcional a 1 sobre epsilon sub 0. Esta ecuación, ya sí, ahí quedamos ya todos contentos. Esta ecuación es la primera ecuación de Maxwell y se conoce como la ley de Gauss para el campo eléctrico. ¿Qué fue lo que nos pasó? La ley de Gauss.